Cuando te encuentras con Jesús de Nazaret, no hay neutralidad posible. O lo crucificas o lo coronas como rey. Pero no hay neutralidad. Muchas personas creen que conocen a Jesús y tienen una idea de Jesús. Pero cuando el Cristo real, el Cristo de las Escrituras, es revelado, no nos deja opción posible de decir, es simplemente un maestro. Sus declaraciones son tan radicales que o doblarás la rodilla o lo crucificarás. O te unirás a las multitudes que lo rechazan y lo matan. En esta porción que tenemos delante, Hechos 17, versículos 1 al 15, vemos cómo el Cristo de las Escrituras es anunciado. Y vemos estas dos reacciones. Por un lado, hay personas que lo reciben, que se rinden a Él, que se convierten, pero hay otras que lo rechazan y persiguen todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret. Ambas cosas pasan justamente en ambas ciudades. Tanto en Tesalónica como en Berea, Cristo es anunciado a través de las Escrituras y se produce una respuesta tanto positiva como negativa. Y Pablo tiene que terminar huyendo de Tesalónica y posteriormente también huyendo de Berea. Especialmente Tesalónica será mundialmente recordada porque Pablo escribió 2 epístolas. Y hoy día todos conocemos, si alguien nos dice tesalonicense, nosotros inmediatamente hacemos una conexión. No tenemos idea dónde queda. Sabemos nada de su historia, pero recordamos Tesalónica porque allí Dios fundó una iglesia. Y Pablo escribió 2 cartas a esa iglesia. Justamente esto que te digo, este rechazo al Evangelio en Tesalónica, produjo que la estadía del apóstol Pablo fuera muy breve en estos lugares. Se cree que Tesalónica fue una iglesia plantada en 3 meses. En 3 meses nada más, esta iglesia nació bajo la persecución. Lo cual también, de hecho, explica el contenido de la carta de los tesalonicenses. Pablo tiene que aclarar muchas doctrinas respecto de la venida del Señor, porque no había estado el tiempo suficiente para instruir a la iglesia, porque había tenido que huir tempranamente. Así que hoy día veremos este pasaje en estas 2 estructuras, primero Tesalónica, luego Berea, y hay algo central en el texto. Sabemos que es la predicación del Evangelio, pero especialmente este texto enfatiza la importancia de las Escrituras. De que el Evangelio que predicamos, el Cristo que predicamos, es un Cristo bíblico. No es un Jesús que nosotros inventamos en nuestra imaginación o que nuestra cultura nos tiene que vender. Es un Cristo bíblico. Y es por eso que el título de este sermón es Abriendo las Escrituras. Abriendo las Escrituras. Y por supuesto, cuando abrimos las Escrituras, a quien encontramos allí es justamente a Jesús. ¿Bien? Entonces, vamos ahí a la primera parte, los primeros 9 versículos en Tesalónica, donde se nos habla de este Cristo de las Escrituras y también cómo es rechazado por los judíos rebeldes. Los apóstoles entonces llegan a Tesalónica. Yo les puse un mapa en su tríptico, les invito a que lo revisen. Recuerdan ustedes que se parte de Antioquía, luego pasa por las regiones de Licaonia y después Asia hasta Troas. Y el sermón pasado quedamos en Filipos. Ellos cruzan de Asia hasta la región de Macedonia, que es la región del norte, y ahí llegan a Filipos. Eso fue el sermón anterior. Luego de Filipos pasan por Anfípolis, Apolonia, y llegan a la principal ciudad de Macedonia, la capital de la provincia, con más de 200.000 habitantes, Tesalónica. Ahí está,
luego de Apolonia está Tesalónica. ¿Qué se llamaba Tesalónica? Por la media hermana de Alejandro Magno, que se llama Tesaloniqué. Entonces la ciudad le pusieron ese nombre por la media hermana de Alejandro Magno, tal como Filipos, habíamos dicho que había sido puesto el nombre por el padre de Alejandro Magno, Filipo II. Esta ciudad era una ciudad estratégica, principal, en la provincia de Macedonia, y había una vía muy conocida, se llamaba la Vía Ignacia, era un camino romano donde pasaban todas las provisiones, y ese camino pasaba justamente por Tesalónica, así que era un centro cultural, comercial, por donde pasaba mucha vida del imperio. A diferencia de Filipos, Tesalónica tiene una sinagoga, lo que quiere decir que tenía una amplia presencia judía. Tenía una sinagoga, entonces nos dice ahí que Pablo entra en la sinagoga el día de reposo y comienza a discutir por 3 sábados seguidos con los judíos que allí habían. Y me gusta esa palabra que utiliza ahí el versículo 2, que Pablo fue hacia ellos, que un poco nos revela como este movimiento misionero de Pablo, el corazón misionero de ir hacia los que están necesitados del evangelio. Y como de costumbre, Pablo tenía una especie de estrategia misionera. Él siempre llegaba a las ciudades y si había una sinagoga, es decir, había algo de conocimiento de Dios en la ciudad, él iba primero a aquellos que tenían algo de conocimiento de Dios, sean judíos, griegos piadosos, mujeres nobles, y les predicaba primero a ellos. Y luego, cuando lo rechazaban, se volcaba totalmente a los gentiles. Así que en la sinagoga Pablo llega y durante 3 semanas seguidas, él comienza, dice ahí, a discutir con estas personas, con estos judíos de la sinagoga de Tesalónica. Ahora, hay algo en el culto de la sinagoga que no es tan común en nuestro culto hoy, que es que había un espacio de debate en la misma reunión. O sea, después de la prédica, había una especie de preguntas y intercambio de opiniones del maestro con su audiencia. Una especie de lo que hacemos de pronto en nuestros desayunos, en nuestros grupos en casa, donde se levantan preguntas, donde surgen interpretaciones. Eso pasaba en estas reuniones. Entonces, después de que el maestro daba su explicación de las Escrituras, comenzaba un proceso de razonar con las personas y las personas comenzaban a hacer preguntas y el maestro comenzaba a responder esas preguntas. Había un intercambio serio de ideas, por eso nos dice que discutía con ellos en la sinagoga. Ahora, ¿cuál era la base por la cual Pablo estaba discutiendo con estos judíos? La base, nos dice ahí, eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerden que a este punto no hay Nuevo Testamento. Todas las Escrituras que Pablo maneja y desde las cuales Pablo predica son desde Génesis hasta Malaquías. Él predica desde esas Escrituras del Antiguo Testamento. Y nos dice ahí el versículo 3 que declaraba y exponía a través de las Escrituras que era necesario que el Cristo sufriera y resucitase de entre los muertos. Y lo decía, y este Jesús, a quien yo les predico, es el Cristo. Entonces, imagínense ustedes ahí Pablo hablando, razonando, mostrando pasajes. Mira lo que dice aquí Isaías, mira esta escritura en Micaías, mira esta escritura en la ley de Moisés, mira esta escritura en los Salmos, mira cómo las escrituras dicen que Él tiene que padecer, que Él tenía que resucitar de entre los muertos. Y me gusta esa palabra que utiliza ahí el versículo 3, que dice, la que traduce ahí como declarando, es abriendo en el original. O sea, Pablo abría las Escrituras y daba evidencia a través de la Biblia, el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Porque la Biblia no es
y sobre todo el Antiguo Testamento, no son de pronto historias inconexas como muchas veces se enseñan en las escuelas dominicales de niños, donde la gran pregunta es cómo Noé metió 5 elefantes o 2 elefantes al arca. La Biblia trata una historia que está sobre todas las historias, que es la historia de la redención, de la salvación, de cómo Dios va a solucionar el problema del pecado. Entonces Cristo, el Salvador, el Redentor, es el hilo conductor de toda la Biblia. Este libro, queridos, se trata de Cristo. Y las Escrituras nos hablan de Él. Y es por eso que Pablo puede usar el Antiguo Testamento, no simplemente para enseñar moralidad, de tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto, sino que Él revela, abre las Escrituras. ¿Y qué es lo que sale de las Escrituras cuando las Escrituras se abren? Jesús. Y Él decía, mira lo que aquí dice, mira este otro pasaje, mira este otro pasaje. Y discutía con ellos, dialogaba con ellos, abría las Escrituras. Y de hecho me llama la atención porque ustedes saben que Hechos lo escribió Lucas. En el mismo Evangelio de Lucas, Lucas es el único que relata un encuentro de Jesús con unos caminantes de Maús, y es ahí donde Cristo les dice lo siguiente a estos caminantes. Lucas 24-26, Jesús les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjense ahí, está la misma conexión que hace el versículo 3. Padeciera y entrara en su gloria. ¿No era necesario? Le pregunta a Jesús a los caminantes de Maús. Y luego dice, y comenzando desde Moisés, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, comenzando desde Moisés, imagínense ahí qué hermoso Cristo tomando pasajes de la Torá, y luego dice, y siguiendo por todos los profetas y los salmos, dice, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Ese es el propósito de la Biblia, revelarnos a Jesús. Y el versículo 32, estos caminantes de Maús, luego que Jesús se revela a ellos y desaparece de su vista, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos, comillas, abría las Escrituras. Eso pasa cuando las Escrituras son abiertas y su verdadero mensaje sale a la luz. El corazón humano arde. Conoce quién es Jesús. Entonces, de esto se trata las Escrituras. Entonces Pablo está ahí abriendo las Escrituras y presentando evidencia para estos judíos de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Ahora, hay una diferencia entre nosotros y estos oyentes originales de Pablo, y es que nosotros cuando yo te digo Cristo, tú inmediatamente lo asocias con Jesús. Es algo que pasa en nuestra mente instintivamente. No era lo mismo en esta sinagoga. Porque Pablo hablaba del Cristo y todos en la sinagoga creían en Cristo. Creían que el Cristo es aquel que iba a devenir. Recuerdan que Cristo significa Mesías, que es la palabra en hebreo para ungido, que se utiliza para el rey que iba a venir, el rey ungido que iba a venir a salvarnos. Todos los judíos creían en el Cristo, pero no todos los judíos sabían que las Escrituras hablaban de que era necesario que ese Cristo que anuncian las Escrituras padeciera. Y por eso hubo tanta confusión en el tiempo de Jesús acerca de la identidad de Jesús. Pero Pablo abría las Escrituras y les presentaba el caso de que el Mesías venidero era necesario que padeciese y resucitase de los muertos. Así que observa cómo Pablo está argumentando acá. Él está abriendo la Biblia y está diciendo, mira lo que dice este pasaje. El Cristo tiene que padecer. Por ejemplo, Isaías 53. ¿Por qué no nos dice qué pasaje utilizó? Entonces, lo escuchaban ellos. ¿Verdad? El Mesías tiene que sufrir.
Pero mira ahora lo que dice el Salmo 16 o el Salmo 89, que el Cristo va a resucitar. Mira lo que dice este versículo, que su cuerpo no fue dejado en corrupción. Oye, buena. Sí, pues parece que es verdad que las Escrituras enseñan que el Cristo tiene que padecer y resucitar. Y luego, como Pablo concluía y remataba, él anunciaba que Jesús era ese Cristo. ¿Entienden? Él probaba primero por las Escrituras que era necesario que sufriera y resucitase, y luego decía, ¿ves lo que la Biblia dice? Ya, Jesús fue el Cristo. Porque él, y ahí comenzaba, ¿no?, a predicarles y a anunciarles el mensaje del Evangelio. Que de hecho un ejemplo de eso lo tenemos precisamente en Hechos 13, donde hay un ejemplo de cómo él predica a Jesús. Lucas, especialmente Lucas, está muy preocupado de plasmar en nuestras mentes, en sus escritos, de que la fe evangélica, la fe en el Evangelio, la fe cristiana, no es un invento nuevo, sino que está enraizada en las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes cómo en mismo Hechos, los sermones que Lucas registra son sermones profundamente que citan el Antiguo Testamento. Pedro en Pentecostés, ¿recuerdan? El mismo caso de Esteban. Cómo Esteban pasa por todo el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, Felipe y el etíope. Cómo a través de Isaías 53, Lucas ahí nos explica que Felipe, a través de esa escritura, le predica el Evangelio de Jesús. O este mismo pasaje. O Lucas 24. Entonces, Lucas, nuevamente repito esto e insisto, estuvo muy interesado en dejar plasmado que nuestra fe está enraizada en las Escrituras. Y de aquí se deriva la importancia de las Escrituras en el cristianismo y en la vida del cristiano también. En nuestra salud espiritual, en el fundamento de nuestra vida y crecimiento, la importancia de las Escrituras. ¿Por qué son importantes las Escrituras en primer lugar? Desde el versículo 3, porque ellas nos revelan a Jesús. Si tú no lees o meditas tus Escrituras, tú no conocerás realmente quién es Jesús. Tendrás una visión distorsionada de quién es Él. El verdadero Cristo es el que se revela en las Escrituras. Por lo tanto, de aquí se deriva la importancia fundamental en nuestras vidas personales y familiares de la meditación constante de las Escrituras. Porque si las Escrituras nos llevan a Cristo, si yo no estoy en las Escrituras, consecuentemente, ¿de quién estoy separado? ¿A quién no conozco? ¿Qué conocimiento me falta? ¿De quién? No es solamente lo que hago y no hago. La Biblia no es un manual de reglas. Es un libro que nos revela, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, si estamos lejos de la Escritura, estamos lejos de Cristo. Eso es una conexión lógica. Y Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, lejos de Cristo nos secamos. Lejos de Cristo, lejos de las Escrituras, nos secamos. Y no es así en nuestra vida. Nuestros mayores fracasos espirituales, ¿acaso no están conectados con nuestra falta de estar en las Escrituras? ¿Nuestra poca meditación en las verdades renovadoras del Evangelio? ¿No es cierto que nuestros mayores fracasos tienen su fundamento justamente en nuestra falta de lectura y meditación bíblica? Y a la vez, ¿no es también lo contrario, cierto? Que nuestro mayor progreso espiritual es cuando estamos constantemente en las Escrituras. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis. ¿Crece un cristiano sin las Escrituras?
Entonces aquí está la pregunta para nosotros. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos en las Escrituras? ¿Estamos unidos a Cristo y recibiendo su vida constantemente por la meditación de Él en las Escrituras y avanzando en nuestra vida espiritual? En las verdades renovadoras de la palabra de Dios que renuevan nuestra forma de pensar y de sentir en cualquier circunstancia que nos encontremos. El mismo viernes, ¿cuánto tiempo pasamos meditando nada más en un versículo? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvimos renovando nuestra mente en un versículo? Pero esa fue la porción del viernes, queridos. Y esta es la porción de hoy día. ¿Pero cuál es la porción del lunes? ¿Y del martes? ¿Y del miércoles? ¿Y del jueves? Entonces, primero, las Escrituras nos llevan a Cristo, están íntimamente conectadas con Jesús. Por lo tanto, si estamos sin las Escrituras, si estamos separados o separándonos de la fuente de toda vida y salud espiritual. En segundo lugar, si estamos constantemente en las Escrituras, como dice, y aquí quiero seguir el orden de ese versículo 3, que dice que era necesario que el Cristo padeciese. O sea, cuando estamos en las Escrituras constantemente, ¿qué vamos a encontrar? Pasajes que nos hablan del sufrimiento de Jesús. Pasajes que nos hablan de su sangre. Pasajes que nos hablan de su humillación, de su muerte. Y vamos a meditar y a pensar en los padecimientos de Cristo, si estamos en las Escrituras. Junto con meditar en los padecimientos de Cristo, algo que viene conectado con eso es que descubriremos con mayor claridad quiénes somos nosotros. Porque ¿por qué Cristo padeció? Por mi pecado, ¿no es cierto? Por mi pecado. Por lo tanto, una meditación constante en las Escrituras, ¿a qué me va a llevar? A descubrir con mayor claridad quién soy yo. Cuando hay pasajes que nos hablan del orgullo, de la codicia, de las mentiras, del corazón lejos del Señor. No nos aprovechará nada pensar en esos pasajes. Este versículo es justo para el pastor. Pero cuando veamos esos versículos, esos pecados que leemos ahí, que nos está revelando la Escritura como, ¡wow! ¡Qué falto soy! Cuando eso tiene una conexión con mi vida. Y eso me lleva a pensar en el padecimiento de Cristo, ¿no es cierto? Porque si yo pienso en mis pecados y luego pienso, la solución es dejar ese pecado y ya no hacer más ese pecado, querido, no ha solucionado nada. Lo que primero tengo que pensar cuando medito en el pecado tiene que ver con cómo soy perdonado. Y eso está conectado directamente con el Evangelio. Si no, haremos de nuestro cambio un Salvador. Y nuestro Salvador es Jesús. Entonces, por eso la Biblia se describe a sí misma como una lámpara. Una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, da luz. Y sí, nosotros nos sentamos en nuestra mesa o en nuestra cama, abrimos nuestras Escrituras y decimos, sí, ahora voy a abrir mi Biblia. Pero ¿sabes qué pasa? Que la Biblia te abre a ti, ¿o no? La Biblia ilumina nuestros corazones, revela quiénes somos y nos da una mayor claridad de nuestros pecados. Y eso justamente nos guía a Jesús. Porque la ley nos guía a Cristo. Nuestros pecados, nuestras transgresiones nos guían a sus padecimientos y a su cruz.
Así que cada pecado que medites en tus lecturas bíblicas, en tu meditación, en tus oraciones, cada pecado, velo a través de la herida de Cristo. Y ve la herida de Cristo a la luz de tus pecados. Cuando hagas eso constantemente de llevar tus pecados a la cruz de Cristo, ¿saben qué va a pasar? Lo que decía John Owen. El pecado se marchita a los pies de la cruz. El pecado pierde su poder cuando estamos constantemente viendo lo que costó nuestro pecado. Pero vuelvo a mi punto inicial. ¿Podremos hacer eso si no estamos en las Escrituras? Son las Escrituras las que nos revelan el padecimiento de Cristo. Sin las Escrituras aumenta la catarata espiritual, la ceguera. No sabemos bien quiénes somos. Y ahí es donde empiezan los pecados respetables. Se endurece el corazón, se insensibiliza la conciencia. Pero cuando estamos constantemente en las Escrituras, descubrimos, en primer lugar, qué gran pecador soy, pero también descubrimos qué gran Salvador tengo. Y vemos la belleza de Cristo, cómo Él se revela en la amalgama de colores en las Escrituras, en donde Él se presenta de muchas formas. Y necesitas una a la vez. Un versículo a la vez. Un atributo a la vez. Él es mi buen pastor que da su vida por mí. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es mi sustituto. Él es quien me amó y me lavó de mis pecados con su sangre. Pero ¿cómo nos encontraremos con su gloria si nuestras Biblias están llenas de polvo en casa? Imagínate esa imagen, una Biblia llena de polvo. Es una figura metafórica para el desuso. Si no abrimos este libro, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo creceremos? ¿Cómo encontraremos a Cristo sin este libro? ¿Cómo podremos ser realmente felices y dichosos? Bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Cómo podremos tener esa bienaventuranza, esa dicha, esa felicidad si no estamos en su palabra? ¿Cómo voy a amar más a Dios si no pienso constantemente en Él a través de su palabra? Las Escrituras nos revelan a Cristo, nos revelan de su padecimiento, de nuestros pecados, pero también nos revelan de su resurrección. ¿Cuánto necesitamos meditar en su resurrección, sobre todo en los momentos de sufrimiento y cercanía a la muerte? ¿Cuánto consuelo hay en la doctrina de la resurrección? Pero si no estamos en las Escrituras, no hay nada de eso. El apóstol Pablo dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Era necesario. Es decir, no hay otra forma. Pero ¿sabes qué? Si estoy lejos de las Escrituras, comienzo yo mismo a elaborar otras formas y a pensar que hay otras formas. Por eso, nosotros como cristianos, cuando estamos lejos de las Escrituras y consecuentemente lejos de Cristo, caemos a uno de los dos abismos. Caemos a la derecha o caemos a la izquierda. A la derecha está el legalismo. Las leyes, salvarme por lo que hago, la vanagloria personal, buscar la opinión de otros, estar siempre muy enfocado en mí. Legalismo, porque estoy lejos de las Escrituras. Pero también caigo al otro lado, el libertinaje, la búsqueda del placer, en lo que Dios prohíbe.
Pero si estoy y me fijo en las Escrituras, ellas no me guardarán de caer a la diestra o a la siniestra, porque me mostrarán el camino que es necesario, el único camino que es necesario, que es la muerte y la resurrección de Cristo, para todo lo que yo necesito en mi vida. Entonces, Pablo está abriendo las Escrituras, hablando de esto, y los judíos responden. Versículo 4, algunos de ellos creen y se juntan con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y aquí hay un versículo de 1 Tesalonicenses donde Pablo, un poco paralelo a esto, les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron, ustedes tesalonicenses creyentes. Y dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Es decir, Pablo habló de Cristo, predicó a Cristo desde las Escrituras, y los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Porque el Evangelio, este no es un mero libro de información. Esto no es simplemente letras, sino que esta es la palabra, es la voz de Dios. Y la voz de Dios es un estruendo de muchas aguas. Cuando tú lo lees, la meditas, tiene un poder que transforma toda nuestra vida. Y le pasó a estos tesalonicenses. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, algunos judíos, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Mujeres distinguidas. Pero, nos dice ahí el versículo 5, los judíos que no creían se levantaron en contra de Jesús, en contra de este Cristo de las Escrituras. Por eso yo te decía, o lo coronas o lo crucificas. Pero cuando tú tienes el Cristo real, no te deja opción. O te rindes o no te rindes a Él. Entonces estos judíos incrédulos juntan una turba, hombres ociosos, y levantan un linchamiento y van a la casa de Jasón, un cristiano nuevo tesalonicense que había hospedado a los apóstoles, y van a buscar a Pablo y a su compañía. Pero dice que no lo encuentran. Así que, ¿a quién agarran? Agarran a Jasón, y fíjate ahí lo que dice el versículo 6, dice que agarraron a Jasón, y este detalle no quiero pasarlo por alto, y algunos hermanos. Yo te dije que Tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses, fue plantada en 3 meses. ¿Cuánto tiempo de cristianos tenía esta gente? Muy poco tiempo de cristianos. 1 semana nada más de haber creído el mensaje. Y fíjate la bienvenida. Los arrastran a los tribunales. Y si tú lees la primera epístola de los tesalonicenses, Pablo constantemente habla de esto, de la persecución. Porque esto inicia acá y no para. Y la iglesia de Tesalónica nace bajo persecución. Tanto así que Pablo tiene que huir y luego desde Corinto él tiene que mandar a Timoteo. 1 Tesalonicenses 3 dice que Pablo estaba tan preocupado de los tesalonicenses que estaban sufriendo persecución que no pudiendo soportarlo más tuvo que enviar a Timoteo para que se informara del estado de los hermanos. No sea que hubiera tentado el tentador, dice Pablo, porque Satanás trabaja tentando a través de las pruebas, a través de los daños, a través de las aflicciones. Él trabaja para decirte, abandona a Dios, abandona a Cristo, elige la comodidad. Y Pablo estaba preocupado y se envía a Timoteo para saber cómo estaban. Y cuando él volvió, ¿qué le dijo a Timoteo a Pablo? Los hermanos nos guardan mucho cariño. Los hermanos permanecen en fe y en amor y quieren vernos. Los hermanos están firmes en la fe. Y Pablo dice, ahí está, estoy parafraseando 1 Tesalonicenses 3. Y Pablo ahí dice, no saben
cuánto me consolaron que ustedes permanecieran firmes, aun cuando están sufriendo persecución de los de su propia nación, y así han venido a ser imitadores del Señor Jesús y de nosotros. Porque nosotros vivimos, dice 1 Tesalonicenses 3:8, porque nosotros vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es que ponte en este escenario. Eres un cristiano de semanas de convertido y vienen a buscarte a la casa de Jasón, vienen a buscar al que te está instruyendo y en lugar de agarrarlo a él, te agarran a ti. ¿Tú recuerdas la parábola del sembrador que contó Jesús? La semilla, la palabra que cae en distintos tipos de tierras, junto al camino, pedregales, ¿no? ¿Cuál es la otra? Los espinos y buena tierra. Especialmente la que cae en piedras, hay una semilla que cae en piedras. Y dice que no tiene raíz profunda y brota pronto. Entonces sale el sol y la semilla se seca porque no tiene raíz. Y luego cuando el Señor explica esa parte de la parábola, de la semilla que cae entre piedras, Él dice, así son los que reciben la palabra al principio con gozo, pero después viene, ¿qué? La tribulación por causa de la palabra y se apartan, porque no tiene raíz. Pero la palabra en estos tesalonicenses llegó hasta el fondo. La raíz llegó hasta el fondo de sus almas. Y ni aún con toda la persecución que ellos atravesaron, eso los apartó de su Señor Jesús. Y también la palabra ha sido enraizada en nuestros corazones, ¿o no? Y aún también atravesamos muchas tribulaciones, pero permanecemos. No porque tengamos mucha determinación, pero porque su palabra ha llegado hasta nosotros y ha agarrado profundamente nuestras vidas, que aún ni siquiera la persecución, los sufrimientos. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Espada? ¿Sufrimiento? ¿Una enfermedad? ¿Un diagnóstico? ¿Una pérdida de trabajo? ¿Una presión gigante? ¿Qué nos puede separar? Dice Pablo, nada, no hay nada. Si Dios ha abierto tu corazón y la semilla ha entrado hasta lo profundo, haciendo raíz en tu vida, como lo hizo en estos tesalonicenses. Llevan a Jasón y a los hermanos delante de las autoridades y le dicen, aquí están los que trastornan el mundo entero, han llegado. Nosotros usamos... Como cristianos usamos mucho como este versículo, como que nos jactamos de pronto así como, ya, pues ¿y cuándo vamos a ser los que trastornamos el mundo entero? Pero en realidad esta es una acusación seria y la palabra trastornar ahí literalmente es como una sedición, es como lo que están diciendo ahí, han llegado acá los que quieren armar una revolución y quieren en el fondo derrocar a César, y causan problemas en todos los lugares. En el fondo, el versículo 7 es una acusación falsa de anarquía contra los cristianos. Y sabemos nosotros que el cristianismo no es anarquía, ¿no? Honrad al rey, dice. Respetad a las autoridades, orad por las autoridades, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un sentido, el cristianismo sí trastorna el orden establecido. No como para armar una revolución política, para derrocar al rey de turno y poner al pastor en el sillón presidencial, sino que el cristianismo desafía las políticas, desafía los decretos injustos, desafía los reinos malvados.
lo llama a rendir cuenta ante el Rey de Reyes. El cristianismo no busca un cambio en el mundo a través de la política, pero el cristianismo sí busca cambiar el mundo a través del Evangelio. El hombre cambia interiormente y eso tiene un impacto en nuestras ciudades, en nuestra política, en nuestros entornos. Entonces, en ese sentido, el cristianismo sí altera el orden establecido porque lo cambia desde adentro. Y lo que estaba pasando en esta ciudad. O sea, imagínate que el 90% de nuestra ciudad fuera realmente cristianismo bíblico. Tuviéramos el 90%, tuviéramos 35.000 personas en Ancud sirviendo a Cristo. ¿Tú crees que eso no haría un cambio en nuestra ciudad? Lo haría. Así que se obtiene fianza y la libertad de Jasón y los hermanos, pero Pablo debe huir de noche. La iglesia nace bajo persecución. Y ahora, en los minutos que me quedan, más brevemente, hablaré de lo que pasa en Berea, que es casi lo mismo, porque ellos llegan a la sinagoga. Hay una diferencia, pero finalmente terminan también persiguiéndolos. Y Pablo también tiene que huir y llega hasta Atenas. Y nos dice ahí el texto que cuando llega a Berea, el versículo 11, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, da una valoración positiva a los tanto judíos como griegos temerosos de Berea que escucharon a Pablo. Da una valoración positiva. En otras palabras, esto es algo que Dios valora. Esto es algo que Dios le pone like, que dice, imiten esto. No por nada está la palabra ahí. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas. A propósito, noble de la palabra en el original del nombre Eugenio o Eugenia. Significa de buena cuna, de noble cuna, de nobleza. Eran más nobles. Pero su nobleza no radicaba en su raza, sino que radicaba en la disposición de su corazón. Eran nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, con hambre espiritual, con oído a la palabra de Dios, con toda la solicitud, dice, escudriñando cada día. Ellos no se quedaron simplemente con lo que Pablo decía, como diciendo, sí, eso es así, porque lo dice Pablo, el discípulo de Gamaliel. Como también nosotros no deberíamos quedarnos, sí, eso es verdad, porque lo dice el pastor. Sino que cada cosa de que yo hablo, tú deberías analizarlo en las Escrituras para ver si es cierto o no. Porque los predicadores no se sostienen en su propia autoridad, se sostienen en la autoridad de la palabra de Dios. Así que esto es algo que la Escritura valora. Ser un hombre y una mujer, porque también hay mujeres nobles convertidas, con un hambre y un deseo por la palabra, de investigarla diariamente, de examinarla exhaustivamente. Ellos no fueron simplemente al día de reposo, al culto y dijeron, ya, eso es lo que yo tengo para toda la semana, aquí vuelvo a la Biblia hasta la próxima semana. Cada día escudriñaban las Escrituras. Cada día escudriñaban las Escrituras. Ellos usaron la Biblia como rayos X. ¿Alguna vez te han hecho un rayos X? Una radiografía que revela qué hay dentro, revela cuál es la verdad. La Biblia es no sé cómo se llama la máquina, vamos a decir rayos X, que revela cuál es la verdad, pero también revela qué hay en el corazón, qué hay en tu mente. La Biblia revelan. Entonces,
aquí algunas aplicaciones prácticas, porque ya hablé mucho de las Escrituras, lo tomé en Tesalónica, así que ahora voy a las aplicaciones prácticas de esto. Queridos hermanos, tomen un plan de lectura de la Biblia. Te lo digo de todo corazón. Una de mis preocupaciones principales como pastor es esto. ¿Cuánto escudriñas tu Biblia? Agarra un plan de lectura. No pienses, voy a leer la Biblia cuando tenga ganas, cuando tenga tiempo. Nunca la vas a leer. Y lee y medita en tu Biblia. Aparta un tiempo en tu día. Dite, de esta hora a esta hora voy a leer mi Biblia. Ponte una alarma, ponte un recordatorio. Escríbelo en alguna parte de tu casa. Pero toma un tiempo para leer tu Biblia. Escudriñar tu Biblia. Todos los días, por lo menos, lee un capítulo diario. Necesitas leer tu Biblia. Había un hombre que trabajaba en la construcción y estaba todo el día ocupado. Todo el día acarreando esos carretillas de escombros, cansado, todo el día laborando. Tenía hijos pequeños, volvía a casa, tenía que atender a su hijo, a su esposa. Luego, en la tarde-noche tenía un segundo trabajo porque no le alcanzaba el dinero. Y una vez su esposa pasó por afuera de la construcción donde este hombre estaba trabajando. Y tenía que hacer un trámite justo al frente de esa construcción. Y sube al piso 6 o 7 y de pronto mira por la ventana y dice, aquí voy a ver qué está haciendo mi marido. Y en el horario de almuerzo, ese hombre, cansado, ocupado, atendiendo a su familia, con muchas cosas que hacer, no descuidó la cosa más importante que tenía que hacer en su vida. Y la esposa miró desde ese ventanal y vio a su hombre con su platito de comida en un lado, sentado en una especie de cemento, en su hora de almuerzo, y con su Biblia al lado, leyendo y meditando en las Escrituras. No me digas que no tienes tiempo, querido, porque no hay nada más importante que esto. No me digas que no tienes tiempo. No me digas que tienes tantas cosas que hacer. Lo tienes. Y en el día del juicio se revelará todo el tiempo que desperdiciamos. Por eso Pablo dice en Efesios 5, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo te ruego, vuelve a tu Biblia. Vuelve a Cristo. Vuelve a meditar en los versículos. Vuelve a tomar textos y atesorarlos en tu corazón. Esa es la razón por la cual estamos tan secos. Esa es la razón por la cual caemos tanto en tentaciones. Es la razón por la cual no podemos lidiar con las pruebas. Es porque estamos lejos de la Biblia. Escudriñalas cada día. Medítalas día y noche en ellas. Sé un bereano del siglo XXI, cuyos lentes sean la Biblia, y verás todas las cosas que recibas a la luz de esos lentes. Pues si no tienes esos lentes, no vas a poder interpretar correctamente la realidad. Imagínate que tienes miopía y estigmatismo naturalmente, y de hecho así somos naturalmente. No podemos ver la realidad correctamente a menos que tengamos constantemente la revelación de Dios en nuestra mente. Son como unos lentes que aclaran. ¿Quién usa lentes acá? A ver, no veo a nadie con lentes. Fabián, ahí está. Así un grosor de lentes tiene que usar el hermano. Y hermanos, así el grosor de lentes necesitamos nosotros. Porque sin ella no entendemos nuestras pruebas. No entendemos las noticias que nos llegan. No entendemos las ideas que nos influencian.
Sé un bereano del siglo XXI. Examinarás las ideas, las circunstancias y aún tus propias emociones a la luz de las Escrituras, porque sin esos lentes seremos fácilmente engañados. Y lo que parece un árbol es en realidad una persona. ¿No ven así los que son como cortos de vista? Como que confunden cosas. Confundimos cosas, hermanos. Confundimos esperanzas. ¿Cuántos cristianos en este mismo día están poniendo su esperanza en una candidatura? No es así, hermanos. Pero ¿cómo podremos hacer eso si no estamos habituados a las Escrituras? Abre las Escrituras y las Escrituras te abrirán a ti. Finalmente la persecución lleva a Pablo a Atenas y luego a Corinto, que es lo que sigue en el pasaje. Mi pregunta de conclusión. Mi pregunta no es tanto si el mensaje es lo suficientemente claro o si yo estoy siendo lo suficientemente claro en este sermón. Yo creo que la Biblia y este mensaje es claro. Pero la pregunta no va por ahí, porque claridad hay. Yo creo que la pregunta tiene que ver más con, ¿es nuestro corazón lo suficientemente noble para recibir la palabra? Si Pablo estuviera predicando ahora acá y él te instara a no abandonar tu Biblia, ¿responderías más como los de Tesalónica o como los de Berea? ¿Cómo va a ser la próxima semana y los próximos meses de tu vida? ¿A qué más se parece nuestra vida? ¿A un abandono de la Biblia o un abrirla constantemente para encontrar a Cristo? Meditemos en estas cosas que son fundamentales para nuestra vida y nuestra salud espiritual. Oremos.